La densidad mide la masa por unidad de volumen, ¿ya? Cuanto más concentrada esté la masa en menor volumen, hablamos de que hay una mayor densidad. La densidad es una medida de la masa de un cuerpo por unidad de volumen. Matemáticamente, la densidad se expresa como la relación de la masa por cada unidad de volumen. Cuando tú tienes líquidos inmiscibles, ¿ya? Los líquidos ligeros van en la parte superior y los líquidos pesados van en la parte inferior, ¿ya? Esto debido a qué? Debido a que tienen mayor densidad los que están abajo y tienen menor densidad los que están arriba. La densidad es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de materia. No me importa cuánta materia yo tenga, voy a tener siempre la misma densidad. Y como la densidad es una relación entre la masa y volumen, hay que tener presente que siempre la relación de dos propiedades extensivas te va a dar una propiedad intensiva. ¿Ya? La relación de dos propiedades extensivas te va a dar una propiedad intensiva. ¿Ya? Entonces, la densidad era una medida de lo ligero o lo pesado que tenía un cuerpo. ¿Ya? Como unidades, la densidad tiene unidades de masa entre unidades de volumen. Unidades de masa, gramos, kilogramos, y en el sistema internacional, kilogramos. De volumen, mililitros, centímetros cúbicos o litros. Y en el sistema internacional es el metro cúbico. La densidad va a relacionar unidades de masa entre unidades de volumen. Gramos por mililitro típicamente cuando son líquidos, gramos por centímetro cúbico cuando tenemos a sólidos y gramos por litro cuando tenemos a gases, ¿ya? Equivalencias importantes: un kilogramo equivale a 1000 gramos, un litro equivale a 1000 mililitros o a 1000 centímetros cúbicos, lo que quiere decir que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Y una muy buena unidad o muy buena equivalencia es decir que un kilogramo por metro cúbico equivale a que tú digas 1000 gramos por mililitro, ¿ya? Ahora, la densidad es una propiedad que va a depender de la temperatura y el estado físico de las sustancias. Con la temperatura cambia el volumen, la masa no va a cambiar con la temperatura. Si tú cambias la temperatura, cambia el volumen. ¿Esto debido a qué? De que normalmente los cuerpos, cuando se calientan, se dilatan. Entonces, si se dilata un cuerpo, aumenta el volumen y por lo tanto va a cambiar la densidad. Por lo tanto, la densidad es una propiedad que depende mucho de la temperatura, ¿ya? Pero también depende del estado físico de las sustancias. Normalmente la densidad de un sólido es mayor que la de un líquido y mayor que la de un gas. Digo normalmente porque esto no siempre es cierto. Ejemplo, si es que nosotros tenemos hielo y tenemos agua líquida, tanto el hielo como el agua líquida son agua. Es agua, no deja de ser. El hielo es agua y el agua líquida sigue siendo agua. Pero si tú dejas caer un trozo de hielo en agua, vas a ver cómo el trozo de hielo flota. ¿Y eso debido a qué? Debido a que el hielo tiene menor densidad que el agua, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo presente. No siempre los sólidos van a ser más densos que los líquidos. Hay casos particulares, como por ejemplo en el caso del agua, pero normalmente lo que se observa es que la densidad de un sólido es mayor que la densidad de un líquido y esto mayor que la densidad de un gas, ¿ya? Por lo general, el gas siempre es la sustancia que tiene la menor densidad entre todas, ¿ya? Acá tú tienes una tabla en donde aparecen las densidades, ¿ya? Profesor, ¿yo tengo que memorizarme todo esto? No, la realidad que no. En esto de acá van a ser tablas que tú vas a tener disponibles. Normalmente cuando tú estás trabajando con tablas de densidades, estas densidades van a ser dependientes de la temperatura. Entonces, normalmente la densidad va a tener una dependencia con la temperatura, aunque acá no lo muestran, normalmente las densidades están expresadas respecto a 25 grados Celsius, ¿ya? La densidad de los sólidos, la densidad de los líquidos y la densidad de los gases. Una densidad que te tienes que saber prácticamente de memoria es la densidad del agua. El agua tiene como densidad 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro. El alcohol típicamente es 0,8, no es que tengas que memorizarlo, pero es 0,8 del agua, 1 gramo por mililitro. Y para el caso del aire vale 1,3 gramos por litro. Tú ves que acá está del orden de 10 a la menos 3 porque las unidades son gramos por centímetro cúbico. Pero
en gramos por litro, la densidad del aire vale 1,3 gramos por litro. O sea, haciendo la analogía, la densidad del amoníaco sería 0,77 gramos por litro y la densidad del dióxido de carbono sería 1,98 gramos por mililitro. Estas densidades de los gases todavía son más dependientes, porque dependen incluso de la presión y de la temperatura. En el caso de los gases, por ejemplo, estas densidades se miden a condiciones normales, o sea, típicamente estamos hablando de 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, ¿ya? Bajo esas condiciones es que se dan los datos de estas densidades, ¿ya? Si tienes alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, por favor, a través del chat, ¿ya? Bueno, continuemos ahora. Cuando tú tienes las densidades, ¿ya? Normalmente tú vas a mezclar sustancias. Acá yo estoy poniendo como ejemplo una sustancia o dos sustancias invisibles, ¿ya? Invisibles porque no se mezclan. Si tú ves acá, vas a observar dos fases, separadas por una película invisible que se conoce con el nombre de interfase. En realidad, a lo que a nosotros nos interesa analizar es cuando las sustancias son miscibles, o sea, cuando se mezclan entre sí. Entonces, cuando se mezclan entre sí, tú vas a tener un nuevo cuerpo con una nueva densidad. Y nosotros podemos tener o podemos desarrollar ciertas ecuaciones. Por ejemplo, la densidad de una mezcla, ¿ya? Vendría a ser la suma de todas las masas entre la suma de todos los volúmenes. ¿Por qué? Porque tú acuérdate que la densidad es masa entre volumen. Por lo tanto, si yo quiero la densidad de una mezcla, será la masa de todos los componentes entre el volumen de todos los componentes que vas a tener en la mezcla, ¿ya? Típicamente va a ser así. Ahora, vas a tener dos casos particulares, ¿ya? Vas a tener dos casos particulares. Vas a tener el caso en cuando los volúmenes son iguales y vas a tener el caso cuando las masas son iguales, ¿ya? De... Ya. Vas a tener el caso cuando las masas son iguales y cuando los volúmenes son iguales, ¿ya? Cuando hablamos de volúmenes iguales, ¿ya? Cuando hablamos de volúmenes iguales, vas a tener en este caso que si tú tienes esta relación, acuérdate que la densidad es masa entre volumen. Si la densidad es masa entre volumen, densidad, masa entre volumen, entonces la masa es la densidad por el volumen. Entonces, esta masa M1 es la densidad 1 por el volumen 1. La masa M2 es densidad 2 por el volumen 2. La masa N es la densidad N por el volumen N. ¿Por qué te muestro esta relación? Porque normalmente lo que tú vas a tener como dato van a ser las densidades y los volúmenes. Es mucho más fácil medir un volumen que medir una masa. Por esa razón, esta relación es la más importante entre todas, ¿ya? Entonces, la densidad de una mezcla viene a ser algo así como un promedio ponderado. Y un primer caso particular, ¿ya? Un primer caso particular es cuando tienes volúmenes iguales. Si los volúmenes son iguales, significa que volumen 1, volumen 2, hasta volumen n, todos son iguales. Entonces, tú tienes acá volumen 1, volumen 2, volumen n. Abajo, B más B más B más B. ¿Cuántas veces B? N veces. Por lo tanto, la densidad de una mezcla tendría densidad 1 por volumen B, densidad 2 por volumen B, y así sucesivamente, entre n veces B. El volumen de acá con los volúmenes de acá se van, ¿y qué te va a quedar? Que la densidad de la mezcla sería la suma de todas las densidades entre el número de componentes. Si tengo 10 componentes, sumo las 10 densidades y lo divido entre 10. Si tengo 20 componentes, sumo las 20 componentes y lo divido entre 20. Lo normal es que tú tengas dos componentes por analizar, por lo tanto la densidad de una mezcla será la densidad del primer componente más la densidad del segundo componente dividida entre 2. A lo primero se le llama promedio aritmético y a lo segundo se le llama media aritmética, ¿ya? Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios. Nada. Ya. Listo. Ahora, vayamos al siguiente caso. El primer caso que analizamos fue cuando tenemos una mezcla y los volúmenes son iguales. Acuérdate que la relación general es que la densidad de una mezcla es la suma de todas las masas entre la suma de todos los volúmenes. Entonces, todas las masas vendría a ser densidad 1 por volumen 1, densidad 2 por volumen 2, hasta densidad n por volumen n, ¿ya?
Y considerando que los volúmenes son iguales, nos dio esta relación. Ahora, considerando de que las masas sean iguales, ¿ya? Considerando de que las masas iguales, acuérdate que vamos a tener nosotros algo similar, ¿ya? La densidad de una mezcla es todas las masas entre todos los volúmenes. Si todas las masas son iguales, tienes M más M más M más M. ¿Cuántas veces M? N veces. O sea, acá sería N veces M. Y abajo, recuerda que el volumen viene a ser la masa entre la densidad. Entonces, masa entre densidad 1, masa entre densidad 2, masa entre densidad E. Si tú factorizas el M, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El M de arriba con el M de abajo se va y que te va a quedar arriba N entre 1 sobre densidad 1 más 1 entre densidad 2 hasta 1 entre densidad E. ¿Cómo se le llama esta expresión? Se le llama promedio armónico. Y si tú analizas únicamente a dos sustancias, vas a tener que arriba sería 2, porque son dos sustancias, dividido entre densidad 1 y 1 entre densidad 2. Cuando operas matemáticamente, ya la matemática va de tu lado, sería 2 veces la densidad 1 por la densidad 2 entre densidad 1 más densidad 2. Profesor, esto yo lo utilizo, mira, la realidad te sirve para saciar un poco tu curiosidad matemática. Y yo te recomendaría que esto tú lo trabajes para que desarrolles tu matemática y para que tú te vayas soltando un poco en la matemática. Pero la realidad es que no. O sea, a lo menos que debes apuntar tú es a tener que recordar fórmulas en el examen de admisión. No te conviene recordar fórmulas en el examen de admisión porque no estás para memorizar. Si es que algo tienes que hacer es aprender a deducir para que tú mismo puedas llegar a la conclusión de qué se trata, ¿ya? Entonces, esto es para cuando tengo volúmenes iguales, media aritmética, y cuando tengo masas iguales es la media armónica, ¿ya? Ahora, vayamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es el de temperatura, ¿ya? La temperatura lo que te va a medir es el grado de agitación o movimiento molecular. Te hago la pregunta, ¿temperatura es lo mismo que calor? Por favor, a través del chat, ¿ya? ¿Temperatura es lo mismo que calor? ¿Sí o no? A través del chat. ¿Temperatura es lo mismo que calor? ¿Sí o no? Excelente, excelente Juan, excelente Fernando. Temperatura no es lo mismo que calor. Temperatura y calor son dos cosas completamente diferentes. El calor es una forma de energía que siempre se transmite desde un cuerpo hacia otro de menor temperatura. O sea, para que haya transferencia de calor debe haber un cuerpo de mayor temperatura y otro de menor temperatura. Y siempre el calor se transmite de un cuerpo a otro de menor temperatura. Por ejemplo, si tú te bañas con agua caliente, papá, mamá, abuelito, abuelito o hermano mayor siempre te dicen no salgas a la calle porque te vas a torcer. Bueno, en realidad no te vas a torcer, te puede dar una neumonía, te puede morir, cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque si tú te bañas con agua caliente y tu cuerpo está caliente y encima estás en un día de invierno, como tu cuerpo se encuentra a mayor temperatura que el entorno, ¿cómo se va a dar la transferencia de calor? La transferencia de calor se va a dar desde tu cuerpo hacia el entorno. Entonces, al darse la transferencia de calor de tu cuerpo al entorno, tú pierdes calor y entonces empiezas a sentir frío. ¿Te ha pasado que cuando tú te bañas con agua caliente, uno de los efectos de bañarse con agua caliente es que te da escalofríos? Tú puedes decir, oye, me siento más calientito, pero en algún momento sientes escalofríos. Es porque de repente estás en un ambiente de menor temperatura y como tu cuerpo está perdiendo calor, entonces empieza a reducirse tu temperatura y empiezas a sentir escalofríos, ¿correcto? Entonces, la temperatura siempre se transmite de un cuerpo a otro, o el calor siempre se transmite de un cuerpo a otro de menor temperatura, ¿ya? ¿Y qué te mide la temperatura en todo caso? La temperatura te mide el grado de agitación o el grado de movimiento molecular, ¿ya? Es lo que te mide la temperatura. El instrumento típico para medir la temperatura es el termómetro, ¿ya? Y el termómetro normalmente en su interior va a tener mercurio, ¿ya? El mercurio es el único metal líquido a condiciones ordinarias, ¿ya? El mercurio es el único metal líquido en condiciones ordinarias. Y este mercurio, por efecto de la dilatación, sube o baja su columna y es lo que te voy a y esto es lo que te va a dar una idea de cuál sería la temperatura. Si tú te das cuenta, acá este termómetro tiene dos escalas, la escala en C y la escala en F. ¿Qué significa la escala en C, chicos?
¿Qué significa la escala en C? ¿Qué significa la escala en C? Significa Celsius. ¿Y qué significa la escala en F? Significa la escala en Fahrenheit, ¿ya? Entonces, tienes la escala Celsius y tienes la escala Fahrenheit, ¿ya? Entonces, el mercurio, que es el metal que por efecto de la temperatura se dilata, va moviéndose y va dándote una idea de cuál sería la temperatura, ¿ya? Ahora, esto es para medir la temperatura. Vamos a tener dos tipos de escalas para medir la temperatura. Uno es la escala absoluta y otro es la escala relativa. Cuando nosotros tenemos escalas relativas, como su nombre lo dice, va a ser relativo a algo. Vas a tomar un patrón de referencia. Por ejemplo, la escala Celsius toma como referencia de 0 grados, ¿ya?, al punto de fusión normal del agua. Esto quiere decir el punto en el cual el agua se derrite o el hielo se derrite o el agua se congela a la presión de una atmósfera. Entonces, el agua se congela o el hielo se derrite a la presión de una atmósfera a la temperatura de 0 grados Celsius. Y a esto se le conoce con el nombre de punto de fusión normal, ¿ya? Mientras que el agua ebulle o hierve a 100 grados Celsius. A esto se le llama punto de ebullición normal. Y como entre 0 y 100 hay 100 grados de diferencia, a esta escala comúnmente se le llama como escala centígrada, pero no debe llamarse escala centígrada, sino la escala Celsius. Por ejemplo, es común que tú escuches, oye, ¿cuál es la temperatura del cuerpo humano? 37 grados centígrados. Oye, estamos en verano, ¿qué temperatura hay? ¿Hay 28 grados centígrados? No. Lo correcto es decir 37 grados Celsius o 28 grados Celsius. El nombre de la escala es Celsius, no es centígrada. Se le conoce como centígrada porque entre 0 y 100 grados hay 100 grados de diferencia, ¿ya? Ahora, la escala Fahrenheit, ¿ya? La escala Fahrenheit toma como referencia 0 el punto de congelación de ciertas sales amoniacales y 100 grados Fahrenheit como la escala o como la temperatura del cuerpo humano, ¿ya? O sea, en otras palabras, si tú te mides la temperatura en un termómetro en Fahrenheit, tú deberías leer 100 grados Fahrenheit, ¿ya? O sea, no te preocupes si alguna vez tú coges un termómetro y de casualidad te mide la temperatura y marca 100 grados, no es que estás en extremo caliente, sino que posiblemente estás en otra escala de temperatura y esta escala podría ser la escala Fahrenheit. ¿Ya? En la escala Fahrenheit, el agua va a congelar a 32 grados Fahrenheit y va a hervir a 212 grados Fahrenheit. Si te das cuenta, es exactamente lo mismo. El agua hierve en un solo momento, pero cuando yo pongo un termómetro en Celsius, me va a leer 0. Y cuando lo pongo en Fahrenheit, me va a leer 32. Si el agua hierve en Celsius, el termómetro me va a leer 100 grados, pero en Fahrenheit me va a leer 212. ¿Ya? Solamente es lo mismo, solo que están en diferentes escalas de temperatura. Ahora, estas escalas relativas no son del todo confiables. ¿Por qué? Porque como son relativas a algo, algo puede cambiar. Por ejemplo, si nosotros consideramos la temperatura a la cual hierve el agua, si tú te vas a la sierra, en la sierra, ¿el agua hierve también a 100 grados Celsius? ¿Hierve a más de 100 grados? ¿Hierve a menos de 100 grados? ¿O hierve a 100 grados? El agua en la sierra, ¿hierve a más, a menos o a 100 grados Celsius? ¿Qué tú dices? Vamos, por el chat, rapidito. ¿Qué pasa con el agua a 100 grados, perdón, a hervir en la sierra? ¿Hierve a 100 grados, a más de 100 grados, a menos de 100 grados? ¿Qué pasa con el agua? Hierve a menos de 100 grados. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo, por ejemplo, me voy a la altitud, ¿ya? Ahí voy a tener un problema si es que yo quiero medir la temperatura. Tengo que calibrar mi termómetro, porque el termómetro me va a medir algo que no es necesariamente lo correcto. El agua está hirviendo a una temperatura menor de 100 grados Celsius en la sierra. ¿Por qué? Porque la presión es menor y la escala de temperatura del agua, ¿ya? La escala de temperatura del agua toma como referencia, o la escala de temperatura Celsius toma como referencia al agua, ¿ya? Ahora, las escalas absolutas, ¿ya? Las escalas absolutas toman como referencia al cero absoluto. ¿Y qué es el cero absoluto? El punto teórico en donde cesa todo movimiento molecular, ¿ya? Ojo, el cero absoluto es el punto teórico en donde cesa todo movimiento molecular. Ojo, acuérdate que la temperatura te mide el grado de agitación o el grado de movimiento molecular. Si no hay agitación, si no hay movimiento molecular, ¿cuál debería ser la temperatura?
chicos, si no hay agitación, si no hay movimiento molecular, ¿cuál debería ser la temperatura? Ayúdenme por el chat. No hay agitación, no hay movimiento molecular, ¿cuál debería ser la temperatura? ¿Cuál debería ser? 0, ¿correcto? Entonces, el punto en el cual cesa todo movimiento molecular, ¿ya? Se le conoce con el nombre de cero absoluto. Y es el punto de partida de las escalas absolutas. ¿Quiénes son las escalas absolutas? Tenemos dos, la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿correcto? La escala Kelvin se escribe como K mayúscula y Rankine como R mayúscula. Ojo, importante esto en unidades, ¿ya? El nombre de las unidades, si proviene de un nombre propio, no me importa, siempre se escribe con minúscula. Pero el símbolo se escribe con mayúsculas si proviene de un nombre propio, ¿ya? Por ejemplo, Kelvin está en honor a Lord Kelvin, quien diseñó esta escala de temperatura. Como es un nombre propio, mayúscula el símbolo. Igual, Rankine, R mayúscula, ¿ya? Entonces, punto en el cual cesa todo movimiento molecular se le llama cero absoluto y a él se le llama el punto de partida de las escalas absolutas, ¿ya? Punto muy importante a tener en cuenta, ¿ya? El nombre de las unidades, si proviene de un nombre propio, deben escribirse en minúscula. Ejemplo, Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine son personas, no importa que sean nombres propios, siempre lo vas a escribir en minúscula. Pero su símbolo debe escribirse en mayúscula si proviene de un nombre propio. Bueno, mientras que el nombre yo lo escribo en minúscula, el símbolo va en mayúscula porque provienen de nombres propios, ¿ya? Las escalas absolutas no emplean el símbolo de grado. Si tú te das cuenta, lo correcto es llamar grados Celsius, grados Fahrenheit. Pero en Kelvin y Rankine tú simplemente le llamas la temperatura en Kelvin o la temperatura en Rankine. No llevan la notación de grado porque son escalas absolutas, ¿ya? Las escalas absolutas no reportan valores negativos, porque acuérdate que el punto de partida de las escalas absolutas es el cero absoluto. No hay temperaturas menores que el cero absoluto. Es lo más pequeño que puedes encontrar, ¿ya? Ahora, el cero absoluto es la mínima temperatura que se puede alcanzar y en la escala Kelvin, la temperatura en escala Kelvin es, la temperatura en el sistema internacional es la escala Kelvin. Me pregunta Juan, profe, ¿experimentalmente se puede llegar al cero absoluto? No, en teoría no. Hay muchas formas de cómo intentar llegar al cero absoluto, pero la materia se vuelve muy complicada cuando tú tratas de llegar al cero absoluto. Sí se ha podido llegar, por ejemplo, a temperaturas tan bajas como 4 Kelvin. Por ejemplo, los gases nobles a esa temperatura exhiben propiedades diferentes. Es más, cuando tú hablas de los superconductores, ¿ya? Los superconductores son sustancias que pueden exhibir propiedades de conductividad muy buenas, ¿ya? A muy baja temperatura. Un problema que tenemos con la conductividad eléctrica es que los conductores eléctricos se calientan y conforme se calientan pierden eficiencia. Por ejemplo, en Navidad, ¿ya? Cuando tú pones en un solo enchufe un montón de cables para tu arbolito, para el foquito, para el nacimiento, para el televisor, para el equipo de música, hay un recalentamiento. ¿Por qué? Porque a medida de que tú tratas de colocar más cantidad de interruptores ahí, hay más resistencia eléctrica, entonces se eleva la temperatura. La conductividad eléctrica es mejor cuando es menor la temperatura, por lo tanto, los estudios que se hacen actualmente es tratar de encontrar superconductores, o sea, sustancias que puedan conducir la electricidad sin que haya mucha pérdida de eficiencia. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra reduciendo la temperatura. Y eso ocurre con los superconductores. ¿Ya? Espero haber podido haber respondido a tu consulta. ¿Ya? Ahora, relación entre las escalas de temperatura. En el caso de las escalas de temperatura, acuérdate que yo voy a tener 4 tipos de escalas. Fahrenheit, Celsius, Kelvin y Rankine. Fahrenheit y Celsius son escalas relativas. Kelvin y Rankine son escalas absolutas. ¿Ya? Ahora, yo puedo tomar como referencia cualquiera de ellas. Por ejemplo, aquí 0 grados Celsius equivale a 32 Fahrenheit, equivale a 273 Kelvin y equivale a 492 Rankine. Igual, 100 grados Celsius equivale a 212 Fahrenheit, 373 Kelvin y 672 Rankine. Y en el cero absoluto hablamos de 0 Celsius, de 0 Kelvin y de 0 Rankine.
pero en Celsius equivale a menos 273 y en Fahrenheit equivale a menos 460, ¿ya? Vamos a utilizar algo que es llamado como el teorema de Tales, ¿ya? Que implica que cuando tú tienes rectas paralelas que están cortadas por secantes, determinan segmentos proporcionales. Cuando entremos a la etapa de aplicaciones, ahí lo vamos a ver con más aplicación. Pero haciendo eso, vamos a encontrar que la relación general entre las temperaturas es esta. Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9, como Kelvin menos 273 es a 5, y como Rankine menos 492 es a 9. Si tú tomas por parejas, o sea, por ejemplo, él con él, ¿ya? Este 5 que divide pasa multiplicando y te queda que la temperatura en Celsius es 5 novenos de Fahrenheit menos 32. Se deduce de acá. Si tomo él con él, 5 con 5 se va y ¿qué te queda? Que este 273 que está restando pasa sumando. Por lo tanto, la temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273. Si tú tomas Fahrenheit con Rankine, 9 con 9 se va. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar que este 492 pasa sumando, entonces la temperatura en Rankine es la temperatura en Fahrenheit más 460. ¿Ya? Esta viene a ser la relación entre las escalas de temperatura. ¿Ya? Punto importante. Dime, ¿la densidad es una propiedad intensiva? ¿Sí o no? Ayúdame con esto. ¿La densidad es una propiedad intensiva? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Vamos por el chat, rapidito. ¿La densidad es una propiedad intensiva? Sí. ¿Qué significa que sea intensiva? Que no depende de la cantidad de materia. No me importa cuánta materia tenga, la densidad es una propiedad intensiva. Dice, la densidad no depende de la temperatura. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? ¿La densidad depende o no depende de la temperatura? Sí depende de la temperatura. Por lo tanto, esta alternativa es falsa. Dislike. Dice, la densidad de una mezcla es la suma de las densidades de las sustancias componentes. O sea, si yo tengo una mezcla, ¿ya? Yo sumo las densidades. ¿Es posible hacer eso? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Ah? Falso, claro, porque las propiedades intensivas no se pueden sumar. No puedo decir que si tengo agua y alcohol y el agua tiene densidad 1 y el alcohol tiene 0,8, la densidad de la mezcla va a ser 1,8. No, más bien la densidad de la mezcla va a ser un valor que va a encontrarse entre 1 y 0,8, ¿correcto? No puede ser mayor de 1 ni puede ser menor de 0,8, tiene que ser un valor entre ellos, ¿ya? Dice, la densidad de los sólidos siempre es mayor que la densidad de los líquidos. Ya, este es un regalo para ti. La densidad de los sólidos siempre es mayor que la densidad de los líquidos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? La densidad de los sólidos es mayor que la densidad de los líquidos. ¿Sí o no? No, la densidad de los sólidos no siempre es mayor que la densidad de los líquidos. Acuérdate que esto pasa en el agua, ¿cierto? El hielo es la forma sólida del agua, pero cuando el hielo está en agua, ¿qué pasa con el hielo? Flota. Significa que el hielo, a pesar de ser un sólido, tiene menor densidad. Por lo tanto, esta proposición es falsa, incorrecta, ¿ya? Dice, temperatura y calor tienen el mismo significado. ¿Qué tú dices? ¿Temperatura y calor tienen el mismo significado? ¿Sí o no? ¿Temperatura y calor tienen el mismo significado? No, no tienen el mismo significado. Acuérdate que el calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro de menor temperatura. Mientras que la temperatura te mide el grado de agitación molecular. El punto en el cual cesa todo movimiento molecular, ¿cómo se le llama? Se le llama cero absoluto y es el punto de partida de todas las escalas absolutas. ¿Ya? Te dice, la temperatura es una medida del grado de agitación o de movimiento o el grado de agitación molecular. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? La temperatura es una medida del grado de agitación molecular. ¿Verdadero o falso? Vamos, ayúdame, participa. ¿Qué dices? Verdadero. Claro, la temperatura es una medida de la agitación molecular. Eso es correcto. Perfecto. Es justamente el concepto de temperatura. Dice, la temperatura de 280 grados Celsius o menos 280 grados Celsius no tiene significado físico. ¿Qué tú dices? Una temperatura de ese tipo tiene menos 280 grados Celsius. ¿Tiene significado físico, sí o no? ¿Ah?
no tiene significado físico, eso es correcto. ¿Por qué? Porque la mínima temperatura que se puede alcanzar es el cero absoluto. ¿Y cuánto vale el cero absoluto? Menos 273 grados Celsius. O sea, hablar de menos 280 grados Celsius no tiene lógica, ¿ya? No tiene lógica porque menos 280 grados Celsius está por debajo del cero absoluto. Entonces nos dicen, ¿la temperatura de menos 280 grados Celsius no tiene significado físico? Sí, no tiene significado físico porque la menor temperatura que se puede alcanzar es menos 273. Dice, la escala oficial de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. ¿Qué te dice? Regaladísimo. La escala oficial de temperatura en el sistema internacional es Kelvin. ¿Verdadero o falso? Es, claro, en el sistema internacional es el Kelvin. Así como la densidad oficialmente tiene por unidades kilogramo por metro cúbico en el sistema internacional, ¿ya? En el sistema internacional, la escala de temperatura, que es el Kelvin oficial, es esta de acá. Dice, el punto de referencia de las escalas Kelvin y Celsius es el cero absoluto. Regalado, chicos. El punto de referencia de las escalas absolutas, ¿ya? Es el cero absoluto. ¿Eso es cierto, sí o no? O sea, te dicen acá, el punto de referencia de Kelvin y Celsius, ¿es el cero absoluto? No. El punto de referencia de Kelvin y Rankine sí es el cero absoluto, pero de Celsius no, porque Celsius es una escala relativa.